numbers. En esta clase vamos a ver el primer tipo básico del que podemos disponer en Dart. Hablamos de los números. Tenemos principalmente dos tipos de números. La variable de tipo int, que estaríamos hablando de una variable de no más de 64 bits de longitud. Podemos indicar, por ejemplo, en este caso, una variable x, 1. Por el hecho de ser tipos inferidos, nosotros declaramos la variable como un tipo genérico, var, pero automáticamente el lenguaje de programación detecta que la variable inicial es un número entero y así sería el tipo de la variable x. De la misma manera, para los números que no sean enteros, tenemos las variables de tipo double. Si, por ejemplo, tenemos aquí una variable que es una variable real con decimales, esa variable i sería de tipo double. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí como comentarios. Esto sería una variable de tipo int y esto sería una variable de tipo double. Además, tenemos otros tipos. Podemos también definir tipos hexadecimales o tipos también que tengan exponenciales, pero básicamente los dos tipos de los que constan los tipos numéricos son enteros y dobles. Vamos a ver algunas operaciones interesantes que nos pueden servir cuando queremos trabajar con estos dos tipos de números. Si quisiéramos evitar el tipo inferido, pondríamos aquí int y en este caso double. Hay que decir que estos dos tipos vienen heredados del tipo num, que es el tipo que es genérico a ambos, a los números enteros, a los int y a los double. Por ejemplo, si tenemos aquí una variable z, al ponerlo genérico, evidentemente es un tipo number, pero por el hecho de haber asignado este tipo entero, pues efectivamente será un número entero. Vamos a continuación a definir algunos métodos que nos pueden ser útiles para trabajar con estos tipos numéricos. Vamos a empezar, por lo tanto, con la variable z. Vamos a ponerle en este caso un símbolo menos para indicar que es un número negativo y aquí tendríamos la posibilidad de pasarle el método abs, que lo que hace es obtener el valor absoluto, de manera que obtendríamos el mismo número entero pero sin símbolo. En este caso directamente el número 1. De la misma manera, bueno, vemos que siempre tarda un poco en salir la consola y tendríamos el resultado. De la misma manera, tenemos también la posibilidad de realizar operaciones sobre los double, sobre los números reales. En este caso, sobre la variable i, podríamos aplicar la función ceil, que lo que hace es obtener el número entero superior al actual. Es decir, es un redondeo al alza, por decirlo así. De manera que si ejecutamos este método, vamos a ver que en este caso lo que obtendríamos sería el número 2 de este método ceil. También podríamos ejecutar una función que es la función floor. Esto sería redondeo al alza. La función floor lo que realiza es sobre un número real el redondeo, pero en este caso a la baja. Es decir, que si en este caso tuviéramos, por ejemplo, el 1.6, el valor 1.6, realizar la función floor lo que nos va a dar es como resultado el número entero anterior a este número decimal, es decir, siempre el inferior, aunque como vemos es 1.6, que un redondeo al alza me debería dar el siguiente número entero. Realmente esto es un redondeo al siguiente número entero, sería más correcto indicar, más que redondeo, y este sería al anterior número entero. También tenemos otra serie de propiedades, por ejemplo indicar que si definimos un double
que sea real 1, al indicar este valor puede parecer que estamos indicando aquí el número entero, pero automáticamente Dart convierte el valor a 1.0, es decir, lo convierte el número entero a un valor real. También tenemos una serie de variables que puede ser que necesitemos pasarlo a otro tipo. Por ejemplo, nos podemos encontrar con la circunstancia de que tengamos que pasar de un número de tipo string, o sea, de una variable de tipo string a una variable de tipo entera. En ese caso, si tenemos, por ejemplo, la variable 1 que queremos tenerlo en tipo entero, podríamos encontrarnos con la necesidad de pasar un string que sea 1 a ese tipo entero. Lo haríamos con el método parse de la clase int. De la misma manera nos podemos encontrar con querer pasar de string a double, y de manera análoga como lo hemos hecho ahí, si tenemos por ejemplo la variable de tipo double 1.1, utilizaríamos la clase double, el método parse, y aquí tendríamos el string 1.1. Así podríamos hacer también con las operaciones inversas. En este caso, si queremos pasar de entero a string, lo que haríamos en este caso sería declarar la variable string cadena 1, que sería al contrario que hicimos antes. En este caso tomaríamos el número 1, podríamos optar por esta variable .toString, y de la misma manera podríamos hacerlo con el double. Con el método toString pasaríamos de la variable double a string. ¿Qué ocurre si queremos la variable double que pueda tener más de un decimal? Por ejemplo, imaginemos que tenemos double del número pi 3.1416. Si quisiéramos obtener el string de esa variable, es decir, la cadena del número pi, pero en lugar de que tenga un número tan largo queremos obtener solo algunos decimales, lo que haríamos sería, tomando el número pi, invocaríamos el método toString y aquí le indicaríamos el número de decimales que queremos obtener. En este caso podríamos poner 2, vamos a imprimir aquí cadena pi para ver el resultado, y observaremos que efectivamente al realizar esta operación estamos obteniendo solo 2 decimales en el número pi. Hasta aquí lo que serían estas variables de tipo número, tanto enteros como reales, dobles, que nos permiten gestionar las variables numéricas que nos podamos encontrar en nuestros programas, en nuestras aplicaciones, y seguiremos trabajando con ellos más adelante a medida que avancemos en el curso.